Soy el pastor Juan José Gil. Estoy ahora junto a las murallas, no sé si se puede apreciar bien aquí, del castillo fortaleza de Caravaca de la Cruz. Desde aquí se puede percibir parte, por lo menos, de una historia que tiene mucho que ver con la humanidad y que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos. Las grandes fortalezas, o estos castillos muy bien amurallados, eran algo así como el refugio de todos aquellos que pudieran verse en peligro, que pudieran ver en peligro sus vidas, su estilo de vida, en fin, todo aquello que era vital y que había que preservarlo, había que sobrevivir. Así que las murallas nos dan un ejemplo de cómo ha funcionado la humanidad a lo largo de muchos siglos. ¿Sabes? Es necesario que aprendamos de la historia. Cuando no aprendemos, entonces estamos condenados, como se dice, a repetirla. En el siglo XX hemos tenido 2 guerras mundiales. Finalmente, y esa era la intención, según nos cuentan, se buscó la unidad necesaria para formar instituciones como las Naciones Unidas para protegernos de gente que pudieran declarar su poder por encima del de los demás. De manera que pudiéramos tener paz y pudiéramos tener nuestros derechos y libertades suficientemente protegidos. Se supone que para eso se formó la institución multinacional o supranacional, como queramos llamarle, que hoy conocemos como Naciones Unidas. ¿Qué estamos viendo en los últimos años, décadas? Hemos visto una deriva ¿hacia dónde? Hacia las tensiones de nuevo, las tensiones políticas cuando ya parecían superadas entre los grandes bloques. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay una pugna, sin duda, hay una lucha, hay algo así como el intento de que se establezca un nuevo orden mundial en donde unos quieren prevalecer sobre otros. Ya no se trata de llegar a acuerdos, ya no se trata de forjar grandes alianzas de manera que la estabilidad se mantenga, no. Ahora se trata de supremacía. Y esa supremacía lo que está haciendo es golpear los grandes muros que se habían establecido hasta hace muy poco y que nos libraban del peligro de esas grandes guerras que estaban llevando a la humanidad hacia un destino destructivo, sobre todo después de que se puso en marcha todo lo que tiene que ver con el armamento nuclear. Sí, la humanidad está en peligro y eso se nota porque las grandes murallas, por ejemplo, la Carta Universal de los Derechos Humanos, tiene cada vez más grietas y amenaza el desmoronarse, el derrumbarse, el caer y dejar desprotegidos a la humanidad. Cada vez vemos que nuestros derechos y libertades están en mayor peligro. ¿Cómo se nota? Bueno, se nota de diversas formas. Una de ellas es cuando las censuras tratan de imponerse de manera que ya no tengamos asegurados cosas tan básicas como la libertad de expresión. Y la censura viene a decirnos que ya no podemos hablar con libertad de las cosas que pensamos o de las cosas que se supone que sean básicas en una democracia, como es el derecho a la opinión, el derecho a la comunicación y demás. Desgraciadamente, todo eso se está agrietando cada vez que se imponen censuras en esa comunicación. En vez de hablarlo, en vez de tratar de llegar a acuerdos, en vez de preservar lo que sería la convivencia, el respeto y demás, lo que se hace es censurar, amordazar, privar a la gente de su opinión. Y a partir de ahí se comienzan a agrietar esas grandes murallas. Por fuertes que parezcan, y aquí vemos el ejemplo de unas que obviamente están muy bien consolidadas. Bien, lo que nos parece más sólido y consolidado se puede desmoronar si no lo cuidamos. Se puede desmoronar si los ataques arrecian, si cada vez más los derechos humanos se violan. Y se violan porque se cree que nuestra idea es la mejor y todas las demás son una amenaza. Y entonces caemos en la tentación de imponer un pensamiento único, una sola opinión, un discurso, algo así como que solo
hay algo válido y todo lo demás está equivocado. Y entonces ya se comienza a perder el respeto. Ese es el momento histórico en el que estamos volviendo a caer en la trampa. No sería la primera vez, la humanidad ya ha sufrido muchas guerras y la inmensa mayoría de esas guerras comienzan así. Comienzan cuando hay una de las partes que de ninguna manera va a aceptar otra opinión que no sea la suya. Si esto no lo vemos como una amenaza a la paz, si eso no lo vemos como una amenaza a la convivencia, al respeto, etc., entonces obviamente nos hemos cegado con nuestra ideología y no nos damos cuenta de lo que vendrá a continuación. A mí me gustaría hablar de eso un poco porque es importante que nos despertemos. Lo que vendrá a continuación, después de la censura, es la señalización o la etiquetación de mucha gente que no piense como nosotros. Al etiquetarlos, lo que estamos haciendo es señalarlos como culpables de los males del mundo, culpables de ir contra lo bueno, de ir contra los derechos y libertades de la gente, contra la democracia, en fin. ¿Sabes? Cuando se trata de imponer un pensamiento y una opinión que se quiere que prevalezca, entonces todo lo demás sobra. Así que la estrategia es, pongámosles un nombre que suene malo, que suene negativo, que suene como amenaza, y entonces lo estaremos exhibiendo públicamente, les estaremos señalando de continuo, utilizaremos todos los medios habidos y por haber para que la gente piense que lo bueno es lo que nosotros decimos, no lo que ellos piensen o opinen. ¿Sabes? El gran, digamos, beneficio de los derechos humanos y de las democracias en general se pierde cuando se pierde el derecho de poderse comunicar, de poder decir, de poder expresar, de poder transmitir lo que uno piensa. Si perdemos esos derechos, entonces estamos en camino rápidamente de una imposición dictatorial. Las dictaduras siempre presumen de tener la razón de todo. Lo hemos vivido, En España hemos tenido dictaduras y mucho me temo que estemos entrando en otra nueva. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos por esas grietas en la pared, por esas grietas en la fortaleza. Cuando ya hay tal confrontación que se imponen las etiquetas, se imponen los calificativos negativos, se imponen los señalamientos, cuando los dedos se alzan para acusar y en vez de, entre todos, guardar esas fortalezas de comunicación libre, de respeto mutuo, de posibilidad de opinar de forma diferente, cuando se pierde la capacidad de albergar todos esos pensamientos, ideas y poder hablar de ellos con total libertad, entonces la paz se pone en alto riesgo. Las amenazas se tornan algo así como un campo de batalla en el que solo la muerte va a tratar de resolver los conflictos. Solo el derramamiento de sangre, solo la destrucción, solo la lucha y la guerra van a definir o van a decidir quién de los bandos se queda con la razón. Eso es tremendo, eso es terrible. Y si estamos yendo en esa dirección, como todo apunta que sí, estamos en un momento muy complicado, porque hoy, más que nunca, tenemos, armamento suficiente para borrarnos del mapa, a todos. Y fijaros cuál es la situación. Y si vamos hacia ahí, más vale que nos preocupemos y que veamos cómo reparar esas brechas, cómo quitar esas hendiduras, cómo evitar que se derrumbe lo que se había construido hasta ahora con el fin de que tuviéramos una convivencia sana y estable. Bueno, esa es la situación actual. Y entonces tenemos que tomar decisiones. ¿Queremos la deriva que nos va a conducir a una confrontación fratricida? ¿O por el contrario estamos dispuestos a buscar
el entendimiento, la armonía, pensando que lo que se ha logrado hay que preservarlo. Ahora va a depender de nosotros. Entonces, pensemos al respecto, miremos las condiciones sociales actuales, porque detrás de todo hay muchísimos intereses. Y hay gente que confunde la riqueza con el poder. Se piensan que porque sean más ricos, más poderosos, también necesitan tener la sartén por el mango. Necesitan preservar sus riquezas por encima de todo lo demás. Y también está la ideología. Cuando uno piensa que su ideología es la mejor, la que va a salvar al mundo, entonces procura acaparar las riquezas y el poder necesarios para poder llevar la sartén por el mango. Es decir, imponer esa ideología, imponer sus intereses y demás. Cuidado con eso, porque si nos dejamos llevar por estas tendencias, estamos poniendo en riesgo no solo nuestro futuro, sino el futuro de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees que merece la pena que demos marcha atrás en toda esta deriva hacia la guerra, hacia esta lucha por la autoridad, por el poder, por la hegemonía, por la imposición, por estar por encima de todos? Si queremos estar por encima de todos, acabaremos todos destruidos. Así que, por favor, tomemos un tiempo para reflexionar al respecto. ¿En qué momento histórico te ves? ¿Ves las señales? ¿Ves las grietas? Porque si no las ves, deberías de pensar en ello, prestarle atención. En fin, os dejo con esta reflexión.